Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia continuaremos con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo haremos de mano de la meteorología. Habíamos visto ya en un video anterior todo lo relacionado con la presión, las figuras isobáricas o formaciones isobáricas, que es un centro de baja presión, una zona de baja o de alta presión igualmente, y también, bueno, los principios básicos, digamos, entre comillas, un poquito de la materia y algunas cosas más. Por favor, como siempre, les recomiendo ir a visitar los primeros videos hasta, bueno, los últimos para que puedan comprender y entender un poco más a profundidad, bueno, los temas que vamos a estar tratando. Más que nada porque son temas que desde que los explicamos vamos a ir arrastrando de poco a poco con nuestros videos, ¿ok? Bien, en este caso familia vamos a hablar de uno de los fenómenos que se derivan de todo lo que ya hemos visto anteriormente, todo lo que tiene que ver con el calentamiento de las masas de aire, sí, también del ciclo hidrológico y bueno, de ley de circulación atmosférica general, presión y muchas cosas más, los intercambios y cambios de temperatura en sí. Todo esto va a derivar en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno familia, en este caso vamos a hablar directamente del viento, ¿sí? El viento como tal se define como el desplazamiento de la masa de aire de una zona A una zona B, de un lugar A un lugar B o según bueno, la trayectoria que esta misma pues esté llevando, ¿no? Bien, en este caso familia, el viento es uno de los fenómenos que se ven bastante influenciados debido al cambio de temperatura, y al cambio de temperatura conlleva un cambio de presión. Y es precisamente esto, sí, esta relación dinámica entre estos dos factores, lo que da, sí, o desemboca en lo que es conocido como el viento. Como les menciono y les repito, el viento se define como el desplazamiento de la masa de aire de un lugar a otro, ¿sí? De forma resumida, digámoslo así, ¿ok? Este viento, ¿sí? O el viento puede darse debido a 4 distintos factores meteorológicos, ¿ok? El primero es el efecto de la gravedad. Bien, la gravedad familia provoca, ¿sí?, la atracción de los cuerpos entre sí. En el caso de nuestro planeta al tener una mayor masa atrae a todas las moléculas de los gases que componen la atmósfera hacia el centro del planeta, lo que provoca corrientes de viento verticales, ¿sí? Este es el primer factor. El segundo factor familia es la rotación del propio planeta Tierra. En este caso familia, habíamos visto que la rotación del propio planeta desemboca o provoca, ¿sí?, algo conocido como el efecto Coriolis, que precisamente es aquel que bueno, resumiéndolo un poco, ya lo había explicado con mayor profundidad en videos anteriores, por eso digo, vayan y visítenlos, pero a resumidas cuentas es el efecto de desviación que tiene un objeto, ¿sí?, al desplazarse a través de la masa de aire, debido al efecto de la rotación del planeta. Esto puede provocar que las masas de aire se muevan, ¿cómo decirlo?, hacia los costados, digamos, en el eje lateral, digamos, de forma lateral, ¿ok? Dejémoslo ahí. Entonces, va a provocar este efecto, para acá y para acá, ¿ok? Otro factor, perdón, son las isobaras. Habíamos dicho, familia, que las isobaras son líneas que unen puntos de igual presión. Por lo tanto, viene influenciado directamente en los cambios de presión. Tenemos que tener en cuenta y recordar que una masa de aire o el aire, sí,
va a desplazarse de una zona de alta a una zona de baja, ¿sí? O de un centro de alta a un centro de baja presión. Siempre va a haber esta relación. Por lo tanto, existe un desplazamiento como diagonal, digámoslo así, frontal diagonal, ¿sí? Hacia, ¿cómo ponerlo? Más o menos de esta forma, así, ¿sí? O así. Bueno, en general, ¿ok? Ascendente, descendente, frontal, lateral, diagonal, en todas direcciones según sean las, paralelos a las isobaras. Recordemos eso también, por eso les recomiendo vayan a visitar los videos anteriores, ¿ok? Bien, este es nuestro tercer factor. Y nuestro cuarto y último factor es el rozamiento, ¿ok? El rozamiento. El rozamiento, familia, viene derivado, como su nombre lo dice, del roce, ¿sí? O del contacto de entre, en este caso, al tratarse de moléculas de aire, pues es entre estas mismas, el rozamiento que existe entre estas. Recordemos, bueno, para aquellas personas que gusten investigar esto, gusten verlo un poquito más en canales de ciencia, los invito para que vean un poco cómo funciona este efecto, ¿ok? Pero a ciencias ciertas y de forma resumida, las partículas en general de la materia, sean gases, sean líquidos, sean sólidos, ¿sí? Independientemente de la materia que sea, no están 100% lisos, tienen imperfecciones. Y estas imperfecciones son las que pueden provocar que se lleguen a frenar, ¿sí? O a adherir o incluso a acelerar, ¿sí? Por este mismo efecto de contacto, lo que puede dar lugar a una mayor velocidad del viento o menor, ¿sí? Menor, por ejemplo, en el caso de verse obstruido, digamos así, o de toparse o de encontrarse con una elevación montañosa o con una edificación. Y acelerarse, pues, en este caso, suponiendo de que dos masas de aire se superpongan entre sí, o una masa de aire fría empuje a otra masa de aire con menor masa. Ya vamos a ver todo esto, pero es más que nada esto como un punto de partida para lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien, entonces nos vamos a quedar con estos cuatro factores. Bien. Aquí hay algo bastante importante, sí, que va a ser parte de lo que vamos a ver en aerodinámica. Y es por eso que necesitamos saber qué es el viento, ¿sí? Porque todo esto se va a ver bastante involucrado ahora en la aerodinámica de nuestra aeronave, ¿sí? En este caso, familia, la gravedad en una aeronave, bueno, en sí, en cualquier objeto, siempre actúa, ya que una masa de aire, una masa en general que tenga un menor peso, siempre se va a ver atraída por una masa que tenga un mayor peso, o un objeto, digámoslo así. Entonces, en este caso, nuestro planeta siempre va a tener un mayor peso que cualquier objeto que pueda encontrarse en este planeta. Entonces, en este caso, una aeronave, ¿sí?, se encuentra siempre atraída hacia el centro del planeta. ¿Y qué es lo que hace que la aeronave, pues, se eleve? La sustentación, que es una fuerza opuesta directamente a la gravedad, ¿ok? Esto es lo que permite que la aeronave se mantenga en vuelo, y esta sustentación viene dada por sus alas, ¿ok? Ya vamos a ver todo esto, como digo, directamente enfocado en la aerodinámica, pero ¿a qué voy con esto? El viento en estos casos para generar esa aerodinámica es bastante importante, ya que siempre se recomendará despegar o aterrizar con viento de frente, ya que esto mejorará la aerodinámica de la aeronave. Y aquí vamos a estar viendo un video y lo vamos a explicar. Bien, en este caso, familia, voy a dibujar un perfil alar. Y aquí vamos a ver cuál es el efecto, ¿sí? Cuál es la importancia precisamente de la meteorología en el vuelo de la aeronave. Bien, en este caso, familia, yo tengo un perfil alar, lo he dibujado directamente aquí. Yo, bueno, igual esto lo voy a explicar
con mayor detalle, ¿sí? En aerodinámica, pero a ciencia cierta digamos que este perfil alar se encuentra en contacto constante con el aire, ¿ok? Voy a poner unos cuantos puntos por aquí, que esto simboliza y representa la masa de aire, ¿ok? Y voy a poner una masa de aire un poco más cálida en la parte inferior, que tiene las moléculas de los gases de aire más separados entre sí, ¿ok? Bien, en este caso familia, si nosotros decimos que se necesita de una corriente de viento que se encuentre de forma constante en contacto con el ala, ¿qué quiere decir? Que a mí me va a convenir, que para mí va a ser bastante conveniente que más aire se encuentre en contacto con el ala, por lógica. Entonces, si yo me encuentro en una masa de aire que tenga menos partículas, quiere decir que a la aeronave le va a costar más salir a volar. Por lo tanto, si yo digo que estoy aterrizando o despegando con viento de frente, cada vez más rápido, hagamos en cuenta este ejemplo. La aeronave se encuentra en movimiento constante, quiero que se lo imaginen. En este caso, la aeronave ya tiene una velocidad, ¿sí? Una velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa si el viento se encuentra en calma? ¿Sí? En este caso, la velocidad de la aeronave va a permanecer constante. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego un componente de viento de frente? Es decir, que la trayectoria del viento es opuesta a la de la aeronave. Si la aeronave se está desplazando de este punto hacia adelante y la trayectoria del viento le es opuesta, entonces es en este sentido. ¿Qué va a pasar? Va a haber una aceleración, entre comillas, de estas mismas masas de aire. Por lo tanto, va a haber mayores partículas, mayor aire en contacto con la aeronave y por consecuencia con el ala. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? De que la aeronave se encuentre de este punto desplazándose hasta este punto, pero el viento también se encuentre en este sentido de desplazamiento. Aquí va a pasar algo opuesto, ¿sí? A la sustentación va a haber una pérdida de sustentación, pero va a pasar algo interesante. Si la aeronave se encuentra desplazándose en este sentido, ¿sí? Y el aire también se encuentra desplazándose en este sentido, los dos se encuentran en trayectorias similares, digamos así, entre comillas. ¿Qué va a pasar? Va a haber un menor contacto de las moléculas o partículas del aire con el ala. Por lo tanto, va a haber una menor sustentación o nula sustentación, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Aquí cada vez más partículas van a estar en contacto. Y aquí igualmente les voy a estar dejando imágenes, videos para que ustedes vean ejemplificado todo lo que les estoy mostrando. Entonces, en este caso, familia, me conviene precisamente conocer, ¿sí?, qué es el viento y saber qué beneficios puede aportar, en este caso, a mis operaciones, ¿ok? Bien, este es nuestro primer inciso. Ahora, hay un efecto que también puede verse involucrado en nuestras operaciones y es el motivo del por qué es difícil operar en regiones montañosas. Bien, nosotros aquí, familia, vamos a tener la superficie del planeta, ¿ok? Voy a representar unas cuantas colinas y en esta parte voy a representar una montaña. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo digo, en este caso, que el viento se puede llegar a desplazar de acuerdo a las isobaras, ¿qué quiere decir?
que en algún momento de su recorrido puede llegar a toparse con elevaciones montañosas. En este caso, familia, ¿qué pasa cuando una corriente de viento toca, ¿sí? O choca directamente con la superficie del planeta? Se ve obligada a subir, ya que la densidad del aire siempre va a ser mucho menor a la de un objeto, ¿sí? Un objeto sólido. Por lo tanto, siempre se va a ver obligada a, ¿cómo decirlo?, cambiar su trayectoria debido a la presencia de este objeto. En este caso, ¿qué es lo que hace el objeto? En este caso, representado por una montaña. Obliga a la masa de aire a subir, ¿sí? A rodearla, ¿ya? Bien, digamos, es el primer efecto que puede llegar a pasar o que va a llegar a pasar y de hecho se encuentra de forma constante todos los días, a todas horas, en cada minuto, en cada segundo, en cualquier parte del planeta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las operaciones? Pues bien, familia, el encontrarnos en este tipo de situaciones puntuales va a representar un riesgo directamente a las operaciones. ¿Por qué? Porque cuando la corriente de aire se desplaza, recordemos que el viento es la corriente de aire en desplazamiento, por lo tanto va a tener una determinada velocidad. Al llegar la corriente de aire al pico de la loma, de la montaña, de la elevación montañosa, independientemente de lo que sea, siempre va a haber una tendencia a acelerarse en el pico. Es decir, va a tener una tendencia a ganar más velocidad en la zona más alta de la colina. Ahora, aquí se rompe directamente la trayectoria que tenía la masa de aire, que en este caso es semiascendente o ascendente, como gusten verlo. ¿Y aquí qué va a pasar? Como ya no sigue la misma trayectoria, acá las demás corrientes de aire, ¿sí?, van a obligar a esta masa de aire a continuar. ¿Hacia dónde? Hacia el sentido que se sigue desplazando las demás, ¿sí? Por lo tanto, aquí va a haber un efecto de constricción, ¿sí? ¿Sí? O adelgazamiento de la masa de aire, digamos así, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que le había comentado en las isobaras? Bueno, cuando existen estos pequeños constricciones, estas pequeñas constricciones, existe una aceleración de la masa de aire. Ya vamos a ver por qué. Es el mismo efecto. Entonces, aquí la masa de aire acelera demasiado. El viento es bastante fuerte. Y si este viento llega a superar los 25 nudos, se puede convertir en una onda de montaña. Y ya vamos a ver qué significa esto. Pero, en fin, en este caso, toda esta masa de aire está empujando la zona superior a la de la zona inferior, ¿sí? Lo que la obliga, en este caso, a continuar, digamos, con el desplazamiento, ¿ok? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Al haber muy poco espacio, esta se va a ver obligada a descender, ¿sí? Y cuando desciende, genera una especie de, ¿cómo decirlo?, como de torbellino, ¿sí? Como una trayectoria envolvente hacia el pie de la montaña, ¿sí? Por lo tanto, si existe una aeronave que se encuentre volando en estas proximidades, al acercarse puede verse envuelto y directamente colisionar con el terreno. Es ese el motivo por el cual es demasiado peligroso operar cerca de elevaciones montañosas. Por lo tanto, se recomienda una distancia de no menos de 400 a 500 metros de separación con la colina más próxima, ¿ok? Precisamente para evitar este tipo de inconvenientes. Ahora, ¿qué es una onda de montaña? Igualmente van a estar viendo todas estas imágenes directamente aquí. En este caso, igual,
voy a representar una loma, una montaña, como gusten llamarlo, una colina. ¿Sí? Perfecto. Bien. En este caso, una onda de montaña se produce, como les mencioné, debido a que existe un exceso de velocidad en el desplazamiento de la masa de aire al llegar al pico de la loma. Entonces, la trayectoria es más o menos esta. Aquí acelera y en este caso se ve obligada a descender. Aquí ya existe una tendencia a dirigirse hacia el pie de la loma, pero ahora esta continúa bajando, chocando y bajando hasta llegar al pie de la loma. En el pie de la loma tiene una tendencia vuelta de recuperarse por rebotar en el pie de la loma. Va a tener una tendencia natural a volver a ascender, ¿sí? De nuevo, pero recordemos, existe aquí una corriente de aire que se encuentra desplazándose constantemente en este sentido. Por lo tanto, una vez que esté próxima a encontrarse con esta, se va a ver influenciada, siendo que su trayectoria va a ser nuevamente hacia el terreno. Entonces, aquí va a haber más o menos una trayectoria así, de esta forma. Esto, familia, es denominado una onda de montaña. Una onda de montaña, ya vamos a ver este efecto cuando entremos en las nubes, la formación de las nubes y todo esto, pero estas ondas de montaña producen nubes llamadas como nubes lenticulares o nubes rotor, ¿sí? Estas nubes igualmente van a estar apareciendo aquí, son el principal factor, digamos, con el cual podemos determinar la presencia de turbulencia, ya que este tipo de, ¿cómo decirlo?, de nubes son más o menos de este estilo, ¿sí? Por lo tanto, representan precisamente la tendencia de onda que tiene el viento debido a la interferencia con el terreno, en este caso con una elevación montañosa. Ahora, si es que esto llega a pasar con una sola elevación montañosa, ya se pueden dar una idea de cuál es el efecto que puede surgir o que se da diariamente en elevaciones montañosas como lo es la cordillera de los Andes o incluso en elevaciones montañosas que podemos llegar a encontrar en distintos países. Por lo tanto, yo, al adentrarme en una zona montañosa, ¿qué quiere decir? Voy a tener aquí bastantes elevaciones montañosas, ¿sí? De esta forma, más o menos algo como la cordillera de los Andes. Si yo me encuentro volando en una zona como esta, yo voy a experimentar varios fenómenos, ¿sí? O varias veces las ondas de montaña. Por ende, esta zona va a ser una zona extremadamente turbulenta. Si esta es una zona turbulenta y yo estoy diciendo que esto puede provocar colisiones con el terreno, incluso desmantelar la propia aeronave, es decir, desarmarla, fracturarla, fisurarla, por efecto, ¿qué es lo que me representa para mí esto? Esto para mí representa un peligro. Por lo tanto, claro, hay vuelos que se dan sobre la cordillera de los Andes, pero es a partir de cierta altitud, ya que esta altitud me garantiza el no verme influenciado por estos efectos derivados de la onda de montaña. Y este es el principal factor por el cual es importante conocer el viento, sus actuaciones, por qué se ve involucrado o afectado y qué
¿Cuáles son, digamos así, los factores que influencian, ¿sí?, su desarrollo? ¿Ok? Bien. En este caso vamos a pasar con otro tema relacionado con el viento. En este caso, familia, como les mencionaba, como les digo, es mejor despegar y aterrizar con el viento de frente. ¿Por qué? Porque con el viento de frente me permite ganar una mayor sustentación, ¿sí? Y en el aterrizaje, ¿qué es lo que yo busco? Desacelerar. Pero estoy diciendo que el viento de frente ayuda a ganar una mayor sustentación. Vamos a ver igualmente esto con las superficies hipersustentadoras y todo esto, bueno, derivado, como te digo, de la aerodinámica y sistemas de la aeronave, pero las superficies aerodinámicas hipersustentadoras, conocidas como flaps, me permiten no solamente generar una mayor sustentación, sino que a partir de cierta inclinación, sí, me permiten disminuir mi velocidad. Por lo tanto, en este caso, al topar ruedas y tener el viento de frente, lo que me permite a mí es aprovechar ese viento para desacelerar, ¿ok? Ese es el motivo principal por el cual hay algunas aeronaves que despegan de una pista en un momento concreto y me imagino, por poner un ejemplo, en 20 minutos, despegan por la otra pista. Ese es el motivo principal. ¿Por qué? Precisamente por la dirección y la velocidad del viento. Ok, en este caso, familia, hay un factor del viento que es importante conocerlo, ¿ok? Este es conocido como las rachas. Rachas. Bien, las rachas, también conocidas como ráfagas de aire, son momentos o instantes en los cuales el viento alcanza su velocidad máxima. Por lo tanto, si yo digo que mi viento, ¿sí?, es de 5 nudos, por poner un ejemplo, y actualmente a mí, si yo me pusiera a medir, a lo mejor con algún instrumento, y determino que mi viento actual es de 3 nudos y de repente me sopla un poco de viento a mí, significa que esa es una racha que ha alcanzado su velocidad máxima, la cual es de 5 nudos, ¿ok? Eso es una racha. Y estas rachas pueden generarse debido precisamente a intercambios de temperatura. Esto ya es un poco un tema más complejo, bueno, no tanto, pero es más extenso, ¿sí? Y no quiero hacer muy largo este video, pero más o menos para que tengan un conocimiento. Ok, ese es el primer factor. Ahora, como mencionamos, las turbulencias se pueden dar precisamente por este motivo, por la interferencia de la orografía, que quiere decir elevaciones montañosas, pero también se puede dar debido a la interferencia de elevaciones, edificaciones, dejémoslo así, de edificaciones o incluso de formas naturales, ¿sí? O factores naturales, como puede ser árboles, como pueden ser selva o puede ser alguna otra cosa por el estilo. Pero aquí vamos con eso, la turbulencia. La turbulencia, familia, no es nada más que el desplazamiento desordenado de la masa de aire debido a su obstrucción dada por un objeto, dada por una elevación montañosa, por cualquier cosa, ¿no?, que pudiera llegar a provocar este efecto, ¿ok? En este caso determinamos ya que existe un efecto de rebote más o menos parecido a algo por el estilo. ¿Sí? De esta forma, el viento se desplaza, choca y se ve obligado a ascender. Igualmente esto, como les digo, es solamente un ejemplo. Hay muchos factores que pueden detonar esto, pero en sí es, como les decía, el desplazamiento desordenado de la masa de aire debido a la obstrucción, digamos, o a la intervención, dejémoslo mejor, la intervención de algún fenómeno, de algún factor. Entonces, existe esa turbulencia debido a la orografía, pero también existe la turbulencia mecánica, que es precisamente, como les comentaba, dada debido a la presencia de edificaciones o incluso podría ser
de árboles, presencias de árboles. Bien. O incluso debido a la presencia de árboles, sí, o de la naturaleza próximos a la pista. En Ecuador podemos encontrar muchos ejemplos de esos, ¿ok? Bien, igual, me imagino en cada país, cada persona que haya ido a un aeropuerto local o un aeródromo local, habrá visto precisamente la presencia de árboles, incluso edificaciones, casas o bodegas, o algún tipo de asentamiento próximo a la pista. Esto genera turbulencia. ¿Ok? ¿De qué forma? En este caso, supongamos, si se encuentra la pista en este lugar. ¿Ok? Y bueno, vamos a poner ese ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí la corriente de aire se desplaza. Choca con las edificaciones. Entonces, estas corrientes de aire se ven influenciadas por las edificaciones. ¿Ok? Bien. Lo voy a representar de esta forma. En este caso, familia, ¿qué va a pasar? Al existir toda esta acumulación de turbulencia o esta presencia de turbulencia próxima a la pista, lo que puede provocar son efectos conocidos como cizalladuras o wind shear también. Esto puede provocar que una aeronave pueda llegar a aterrizar de una forma muy fuerte, ¿sí? O de una mala forma para englobar todo el espectro. Bien, ¿y esto en qué influencia? Las operaciones más críticas dentro de la aviación son el despegue y el aterrizaje, incluidas las aproximaciones. En este caso, si existe este peligro, igual lo van a ver aquí, puede provocar el toque indeseado de la aeronave contra el suelo, que igualmente puede provocar una colisión directa con el terreno. Es ese el motivo por el cual es bastante importante conocer todos estos efectos, ¿ok? Bien, igual lo mismo puede provocar en este caso la presencia de árboles. ¿Por qué? Porque estos también pueden, como les decía, llegar a encontrarse cerca de las pistas, ¿sí? De aproximaciones, ¿sí? Y esto puede provocar precisamente el mismo efecto. Esto, la turbulencia mecánica, estamos hablando más a niveles cercanos al terreno, ¿ok? La turbulencia orográfica sería más en el caso de, ¿cómo decirlo? Altitudes medias, altitudes bajas, ¿ok? Bien, ahora, otro tipo de turbulencia que podemos llegar a encontrar es la turbulencia provocada debido al cambio de temperatura. Y esto, ¿sí? Y esto puede deberse a la presencia de lagos, mares y ríos. ¿Ok? Voy a ponerlo más o menos de esta forma. Bien. Todo esto de aquí es terreno. ¿Ok? Todo esto de aquí es terreno. Bien. Otro tipo de turbulencia que podemos llegar a encontrar es aquella que se deriva de la liberación del calor de las masas de agua. ¿Ok? Este es el motivo por el cual existen turbulencias en vuelos transatlánticos, incluso en vuelos privados de aviación general o puede ser en vuelos regionales, al encontrarse cruzando sobre o en las proximidades de masas de agua, ¿ok? Lagos, ríos, mares, riachuelos, etcétera, 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 incluso hasta glaciares. Aquí, recordemos, existe una liberación de calor debido a la evaporación durante el día. Esta liberación de calor
va a provocar que la masa de aire que se encuentre inmediatamente encima, ¿sí?, de este cuerpo de agua, ¿sí?, de esta masa de agua, comience a calentarse poco a poco, ¿sí? Comience a calentarse, transfiriendo este calor. Por lo tanto, esta va a tener una menor densidad, mientras que la que se encuentra en este costado sobre las superficies terrestres va a tener una mayor densidad. Si recordamos, habíamos mencionado que las masas de agua son más receptivas al calor, tienen una tendencia natural a retener más calor, mientras que la superficie terrestre o el terreno, ¿sí?, o la tierra, como gusten llamarlo, pues tiene una tendencia a comportarse más como un espejo. Por lo tanto, aquí el rayo del sol pues rebotaría en la superficie del planeta, mientras que en una masa de agua este tiende a almacenarse, por lo tanto se calientan las masas de agua, ¿sí?, y ese calor derivado de la evaporación es liberado al aire. Ok, ¿qué es lo que pasa en estos casos? En estos casos, familia, lo que va a pasar es que una aeronave que se encuentre volando sobre el terreno va a experimentar, al momento de llegar a sobrevolar estos cuerpos de agua, estas masas de agua, va a notar que va a haber una tendencia a ascender de forma irregular, ¿sí? Y vuelta cuando se encuentre con la superficie, al estar más fría esta masa de aire, va a tender a bajar, ¿sí? Entonces, esto puede provocar un comportamiento irregular de la aeronave, ¿sí? Una tendencia de no tener un vuelo estable, ¿sí? O una tendencia a tener un vuelo semi-inestable. Bien, esto igualmente lo veremos más adelante. Y hay una cuarta turbulencia que podemos llegar a encontrar. Una turbulencia de aire claro, también conocida como TAC. Turbulencia de aire claro. En este caso, familia, ¿qué significa una turbulencia de aire claro? Nosotros tenemos señales visuales claras durante el aire como pilotos para ser capaces de identificar las zonas en las cuales vamos a poder encontrar turbulencias. En este caso, como les decía, en las ondas de montaña con las nubes rotor, nubes lenticulares. En el caso de incluso la cordillera de los Andes o cordilleras montañosas, va a haber una presencia de nubes bastante marcada. Y siempre que nos encontremos con una nube va a haber una trayectoria del aire ascendente. Por lo tanto, podemos decir que incluso encontrarse en las proximidades de las nubes puede provocar, sí, pequeños momentos de turbulencia. Esto igual ya lo vamos a ver, pero aquí esto es lo que me interesa. Como les digo, hay zonas, incluso en el terreno, de forma visual, cómo podemos llegar a identificar estas zonas de turbulencia. Pero en una turbulencia de aire claro, como su nombre lo indica, no existe ni una señal, una sola señal en la cual nosotros seamos capaces de identificar ese tipo de turbulencias. Por lo tanto, en un vuelo normal, rutinario, nosotros mientras nos encontremos desplazándonos, podemos llegar a toparnos con de repente una turbulencia, ya sea suave, media, severa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos llegar a encontrar ese tipo de casos. No es frecuente, pero sí puede llegar a pasar. Eso es una turbulencia de aire claro. Ahora, según hemos explicado, todos estos tipos de turbulencias, cómo influye el viento y cómo las desarrolla, podemos llegar a poner una tabla, digamos así, que ha sido desarrollada directamente por la NASA. Igualmente la van a estar viendo aquí, pero básicamente
clasifica la turbulencia en 4 tipos, ¿ok? Una turbulencia ligera, una turbulencia leve, turbulencia moderada o turbulencia severa. Igualmente van a estar viendo aquí esta tabla para que sean capaces de ver características distintivas de cada una de estos tipos de turbulencias y así las puedan distinguir entre sí. En lo que respecta a este video, ha llegado a su fin. De todo corazón, familia, espero que este video les haya gustado, les haya servido y más que nada, pues que les haya sido de su agrado. De todo corazón, si ha sido así, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final de este video. Créanme que se los agradezco. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.